Em, Mira, esta es una capacitación que hacemos de forma especial para entrar. Pocas veces hacemos a grupos eh, que nos solicitan. Siempre estamos todos los jueves capacitando a público general, así que vamos a aprovechar bien esta tarde, que es un público exclusivo. Así que bienvenidas, bienvenidos todos. Ricardo, gracias por estar acá. A Francisca, Felipe, que nos han estado contactando todos estos días y esperemos sacarle el mejor de los provechos. Y por supuesto disponibles para las consultas que ustedes quieran hacernos, las que no podamos resolver hoy día por cualquier situación de tiempo o algo más. Ustedes tienen el canal disponible conmigo para que me las hagan llegar y por supuesto yo se las hago llegar al doctor Soto. Eso por mi parte. Muchas Tú me gracias, dices, Silvana, de verdad. Doctor, bienvenido cuando quiera. vamos a comenzar entonces. Quisiera saber si se está viendo la presentación. Se ve perfectamente, Ricardo. ¿Sí? ¿Se ve el cambio también de lámina? Sí, no hay problema. Ah, ya, fantástico. Ya, yo les pediría que puedan escuchar la presentación y después puedan hacer las preguntas porque yo no los estoy viendo y para mí no es agradable hablar en el vacío. Prefiero hablarle a las personas viéndolas más que otra cosa. Esta presentación es general, refería a la calificación de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Hay varias cosas que son bien específicas de esto. Intentaré responder a sus consultas si es que las hubiere dentro de lo posible, porque hay algunas cosas que por ser tan específicas tenemos nosotros preparadas otras presentaciones que abordan esos temas en forma bastante más profunda. Entonces, la idea es que sea una visión general, pero por supuesto puede caber la posibilidad de aclarar algunos temas puntuales que ustedes puedan tener. Respecto de la calificación, vamos a comenzar por los accidentes del trabajo. Esta es la definición que ven ustedes ahí en esta lámina, es la que está en el artículo 5 de la ley 16.744, que se refiere a lesión, primero, que es o que ocurre a causa o con ocasión del trabajo y que produce incapacidad. Son esos los elementos que permiten reconocer un accidente como accidente del trabajo o en su defecto, si no están presentes estos elementos o no se pueden eh, acreditar, el caso no es reconocible como un accidente del trabajo. Respecto del primer elemento, la lesión. A diferencia de las enfermedades, como lo vamos a ver posteriormente, en el accidente uno se refiere a una lesión que generalmente ocurre por algún evento traumático o incluso por alguna intoxicación. Y no está referido exclusivamente al cuerpo. Uno cuando está hablando de lesiones, generalmente se refiere a lesiones corporales. Pero en esta definición, la interpretación que hace la suceso al respecto no se restringe a lo corpóreo, sino que también permite reconocer una lesión cuando afecta la psiquis de la persona. Por lo tanto, un trauma psíquico es considerado como una lesión en ese sentido, cabe dentro de este concepto y por lo tanto puede ser reconocido como un accidente del trabajo, una circunstancia que significa un trauma psíquico. Y respecto a la relación que tiene con el trabajo, en el caso del accidente hay dos formas de relacionarse con el trabajo, cuando es a causa de o cuando es con ocasión del trabajo.
En el primer caso, el accidente a causa del trabajo se refiere a que la relación es directa con la actividad que desarrolla la persona producto de su trabajo. Por ejemplo, si la persona está trabajando en cocina, tiene que cocinar y se hace una herida en una mano con un cuchillo, eso es un accidente a causa del trabajo. Versus el accidente con ocasión del trabajo, que es cuando ocurre una situación que se presenta en el contexto del trabajo, pero no es una tarea propia del mismo. Por ejemplo, una persona que está trabajando y siente la necesidad de ir al baño, y mientras se desplaza desde su puesto de trabajo hacia el baño, tropieza, cae y se golpea la cabeza. Eso es un accidente con ocasión del trabajo, puesto que su trabajo no consiste en ir al baño, sino que es algo que ocurre en el contexto del trabajo. Ambas situaciones son reconocidas como accidente del trabajo y se producen en circunstancias, como digo, distintas. Y el último elemento que permite configurar el accidente del trabajo es la incapacidad, que esta incapacidad puede ser temporal, es decir, la persona necesita de un reposo laboral durante cierto número de días que son como parte del tratamiento de esa persona, o este accidente, la lesión, puede ser de tal severidad que cause una incapacidad permanente en la persona, es decir, cause una secuela. O en la situación más compleja, que la persona fallezca a causa del accidente. Ahora bien, el último elemento, el de la incapacidad, tanto temporal como permanente, es bastante más relativa, tanto en el accidente del trabajo como en la enfermedad profesional. ¿Y por qué digo que es relativa? Porque el que la persona vaya a tener que guardar un reposo laboral, eh, no necesariamente eso va a ser así. Eh, Puede ser que a raíz de, si la lesión es de carácter leve, la persona tal vez no tiene una incapacidad para trabajar y puede continuar desempeñando sus labores. Ahora, si nosotros señaláramos que la incapacidad es un elemento imprescindible para reconocer un accidente como del trabajo, si la persona tuviese una lesión leve que no le causara esta incapacidad, podríamos decir, entonces esta persona habría que calificar su caso como un accidente común. Lo que la jurisprudencia de los sucesos señala al respecto es que si médicamente esa persona no requiere reposo, pero se cumple con que existe una lesión y ha ocurrido a causa o con ocasión del trabajo, eso se reconoce como de origen laboral de todas maneras. Estadísticamente, ese tipo de casos quedan calificados como accidentes laborales o accidentes sin tiempo perdido. Para efectos del empleador, esto no va a significar un aumento en la tasa, pero para efectos de la persona trabajadora, le va a permitir recibir las prestaciones médicas que necesite, la atención médica, algún examen, medicamentos, etcétera. Y no quita, no obvia de que la persona, si posteriormente evoluciona mal, esta lesión a causa del accidente y posteriormente requiere reposo, se le puede otorgar de todas maneras. El siguiente punto, que es el accidente del trayecto, aquí a diferencia del accidente del trabajo, es aquel que se produce en el trayecto hacia el trabajo, que estamos hablando del trayecto de ida hacia el trabajo o de regreso del trabajo hacia su habitación y el lugar de trabajo. Vamos a ver que el tema de habitación es distinto de referirse a la casa o al hogar de la persona. Y en este caso también se considera como un accidente del trayecto aquel accidente que ocurre cuando la persona se está desplazando entre distintos empleadores. Por ejemplo, la persona en la mañana está contratada para trabajar con el empleador A y en la tarde debe desempeñar sus labores con el empleador B. Y en ese del empleo A para ir hacia el empleo B, si le ocurre un accidente en ese trayecto, también se considera como un accidente de trayecto y no de trabajo. Los elementos que son importantes de tener en consideración acá, el primero de ellos, la habitación.
no se habla del hogar de la persona o no se habla de la casa o el departamento de la persona, sino que más bien el lugar donde se pernocta. Ese lugar puede ser la casa de la persona y tal vez puede ser otro lugar. La persona cuando sale del trabajo tal vez va a ir a la casa de un familiar, por ejemplo, o esta persona está trabajando en una faena y no pernocta en su casa, sino que está pernoctando en otro lugar, en una residencial, etcétera. Entonces, en este caso, lo que importa es el trayecto entre el lugar donde se va a pasar la noche o donde se aloja o se hospeda la persona y el trabajo, que eso es lo importante. El lugar de trabajo, y esto también ocurre o aplica para, mejor dicho, para la habitación, tiene que la persona haber traspasado el límite de la habitación y a su vez no haber llegado o no haber traspasado el límite del lugar de trabajo para que esto quede dentro de lo que llamamos trayecto. Si la persona, por ejemplo, está en una casa y se cae en el antejardín, como no ha traspasado el límite de su casa, ese accidente no va a ser considerado como accidente del trayecto, sino que como un accidente común, porque ocurrió dentro de su casa. Del mismo modo, si la persona está saliendo del trabajo, pero no ha traspasado el límite del lugar de trabajo y tiene algún accidente en ese espacio, eso se considera como un accidente del trabajo y no de trayecto. Y respecto del trayecto directo, creo que esto es muy importante de señalarlo explícitamente. Con trayecto directo no se entiende como necesariamente el trayecto más eh, rápido o el trayecto más corto entre la habitación y el lugar de trabajo, sino que lo que se entiende o lo que se supone, y esto nuevamente por jurisprudencia del suceso, que ese recorrido debe ser racional, no interrumpido, no desviado y también considerando la habitualidad de la persona. Por ejemplo, imaginemos que una persona todas las mañanas antes de ir a su trabajo tiene que ir a dejar a sus hijos al colegio y es parte de su trayecto directo, es la persona que va a dejar a los niños al colegio, no hay a nadie que lo pueda hacer por esa persona, y esta persona haciendo ese trayecto entre ir al colegio a dejar a los hijos y luego llegar a su trabajo, sufre un accidente. Eso va a ser considerado como un accidente del trayecto de todas maneras. Ahora bien, si la persona, por ejemplo, se queda en ese lugar y se pone a conversar y después aprovecha de pasar a comprarse un sándwich en el almacén de la esquina y hace un trayecto que ya es muy distinto y se demora más, ahí va a ser cuestionado ese accidente del trayecto porque no está teniendo esa habitualidad y está siendo interrumpido, en este caso, el trayecto desde su habitación hasta el lugar de trabajo. Y finalmente, la enfermedad profesional. ¿Qué es o qué entendemos por enfermedad profesional? Esto que están viendo ustedes acá es la definición del artículo séptimo, el primer inciso de la ley 16.744, y también considera elementos similares al del accidente del trabajo, pero no iguales. Vamos a ver que aquí estamos hablando de que es una enfermedad causada de una manera directa, es decir, no hablamos de lesión, hablamos de enfermedad. Y acá decimos que es de una manera directa por el ejercicio de la profesión al trabajo. No consideramos aquí con ocasión de, a diferencia del accidente, sino que la relación debe ser directa. Y en el último elemento es similar al del accidente del trabajo porque puede causar incapacidad temporal, permanente o la muerte de la persona. Entonces, si vemos estos elementos de la enfermedad profesional, la primera diferencia con el accidente es que aquí no hablamos de lesión, sino que hablamos de enfermedad, es decir, de un diagnóstico. Este caso requiere de una evaluación médica, eventualmente de algunos estudios complementarios para objetivar el diagnóstico, asegurarnos de que el diagnóstico es correcto, descartar otro tipo de enfermedades, por ejemplo. Una vez uno teniendo el diagnóstico de la enfermedad, tendrá que ver si hay una relación directa con el trabajo.
En este tema de la relación directa, si bien es cierto, la diferencia importante con el accidente del trabajo es que en el accidente del trabajo puede ser con ocasión de, acá el origen de la enfermedad debe estar dado por el trabajo que realiza la persona, por la exposición a algún riesgo ocupacional que la persona tiene. Eh, pero lo que sabemos nosotros en general de las enfermedades es que encontrarse con una patología que tenga una explicación única e inequívoca es muy difícil, por no decir imposible. Prácticamente todas las enfermedades y sobre todo todas las enfermedades que son denunciadas como presuntamente profesionales tienen un origen multicausal. Mencionemos los dos grupos diagnósticos más frecuentemente denunciados, al menos en Chile en los últimos años. Tenemos a las enfermedades mentales o enfermedades de salud mental y tenemos a las enfermedades musculoesqueléticas en segundo lugar. Ambos grupos de patologías, las enfermedades mentales, tienen más de una explicación, más de un origen, más de una causa. No podemos decir nosotros que la biografía de la persona no tiene ninguna relación con el origen de una enfermedad psiquiátrica. Eso no es así. Que la persona pueda tener factores estresantes en el ambiente extralaboral, que existen factores estresantes, no podemos negarlos. Pero no por ello vamos a decir que, dado que esta persona tiene factores estresantes fuera del lugar de trabajo y tiene algunos aspectos de su biografía que también pueden repercutir en el origen de una enfermedad psiquiátrica, que eso quiera decir que es imposible que una enfermedad mental pueda ser reconocida como laboral. La verdad es que si existe exposición a algún riesgo ocupacional y esa exposición a ese riesgo ocupacional tiene la duración y la intensidad suficiente para explicar el origen de la enfermedad, entonces vamos a reconocer esa patología como laboral. Pero tiene esta dificultad que no podemos desconocer, de que hay una multicausalidad. Hay factores de riesgo que pueden estar presentes dentro del trabajo, también fuera del trabajo, o incluso existir en ambos ambientes a la vez. Y respecto de la incapacidad o muerte, lo que podemos señalar es lo mismo que habíamos dicho ya en el accidente del trabajo, que si nos referimos estrictamente a que la persona deba tener incapacidad para ser reconocido el caso como enfermedad profesional, en rigor no es así. El suceso no lo entiende necesariamente así. Puede ocurrir, es más difícil que en una enfermedad profesional la persona no requiera de reposo como parte del tratamiento, pero no es imposible. Pueden ocurrir casos en donde la enfermedad es de carácter leve y no le impide a esa persona trabajar. Si eso ocurriera así, lo que está instruido por parte del suceso es que la mutualidad debe reconocer ese caso como una enfermedad laboral, enfermedad sin tiempo perdido, lo que no obsta que si en la evolución del cuadro clínico la persona requiere de reposo laboral en algún momento, ese reposo se le puede otorgar. Lo importante es que el hecho de que el caso médicamente no requiera de reposo no sea un argumento para desconocer de que hay una enfermedad demostrada que tiene relación directa con el trabajo. Esos dos elementos, el diagnóstico y la relación directa con el trabajo, son los más importantes para el efecto de reconocer una patología como laboral. Ahora, ¿qué debe hacer el afectado cuando se presenta en algún accidente o una enfermedad que presuntamente es laboral? Lo primero es avisar al supervisor o jefe directo, a la persona de parte del empleador que está a cargo de ese ambiente de trabajo en donde se encuentra esta persona afectada, y acudir al organismo administrador que corresponda para que ese organismo administrador haga el estudio del caso y determine si el caso se reconoce o debe reconocerse como una enfermedad o un accidente de origen común o laboral. Y si en el caso que se reconozca como de origen laboral, se le entreguen a esa persona todas las prestaciones que correspondan. Esto es algo que también ha sido discutido por parte de muchos trabajadores, el hecho de que la calificación parte por el organismo administrador y los organismos administradores, uno podría decir que existe cierto grado de conflicto de interés
dado que mientras más casos se reconozcan, más gasto va a tener que hacer en entregar prestaciones médicas y económicas a la persona afectada. Y por otra parte, también el hecho de aumentar la siniestralidad a una empresa va a significar que esa empresa tendrá que pagar una tasa de cotización más alta y eso puede hacer entrar en conflicto a la mutualidad con esta entidad empleadora y por lo tanto habría un desincentivo de reconocer siniestralidad. La verdad es que esos conflictos de interés existen, pero el sistema está planteado de esta manera. Si nosotros estuviésemos en desacuerdo o quisiéramos cambiar esa situación, la única forma de hacerlo es cambiar la ley, porque en este momento la ley lo que señala es que el primer calificador es la mutualidad. Ante esa calificación puede apelarse, pero el primer calificador siempre es la mutualidad, tanto para los accidentes del trabajo, de trayecto, como enfermedades profesionales. Ahora, a diferencia del accidente del trabajo o la enfermedad profesional, cuando la persona presenta un accidente del trayecto, aquí le corresponde acompañar los antecedentes que permitan acreditar que lo que ha presentado esta persona es un accidente del trayecto. Porque a diferencia del accidente del trabajo y de la enfermedad profesional, los elementos que permiten establecer que el accidente es de trayecto están fuera del ambiente del trabajo. Entonces es necesario que esos antecedentes, testigos, etcétera, los presente la persona afectada para poder estudiar y evaluar si se debe reconocer ese caso como accidente del trayecto. La entidad empleadora tiene una obligación cuando se encuentra frente a un siniestro ocupacional. Lo más elemental o lo más importante es que en un plazo máximo de 24 horas desde que se entera, desde que es informado del accidente o la enfermedad, debe emitir una denuncia, que será DIAT cuando se trate de un accidente del trabajo o también de trayecto, o DIEP cuando se trate de una denuncia por una presunta enfermedad profesional. Ahora, ¿qué pasa si la entidad empleadora se niega a emitir esta DIET, perdón, o DIAT? En ese caso, el empleador va a estar en una falta que es posible de sancionar por la inspección del trabajo. De hecho, lo hace la inspección del trabajo. Multa a la entidad empleadora por no haber cumplido con su obligación de emitir esa denuncia. Pero independiente de la multa, la denuncia la verdad es que puede ser emitida por cualquier persona, por la misma persona trabajadora, por sus derechohabientes, entiéndase por ellos sus familiares, por el comité paritario, por el médico tratante. Imaginémonos que la persona tiene una enfermedad y va a consultar con un médico particular por distintas razones. No voy a discutir ahora por qué hace eso y no va directamente a la mutualidad, pero supongamos que va a un médico cualquiera del sistema privado o público y ese médico en la anamnesis, al hacerle el interrogatorio, descubre, sabe que su problema parece que tiene relación con el trabajo. Ese mismo médico puede enviar una orden para que eso se transforme en una denuncia y la persona reciba la atención en la mutualidad que corresponda. Y en este caso, cualquier persona que tenga conocimiento de los hechos puede hacer esta denuncia. Y el organismo administrador, una vez que recibe el caso, debe estudiarlo, eventualmente investigarlo y calificarlo. Y en la calificación, lo que debe hacer el organismo administrador es emitir un documento que se llama resolución de calificación o como lo conocemos por su sigla RECA. La RECA debe ser entregada a la persona una vez que el caso ha sido calificado y en la RECA va a estar señalado si el caso ha sido reconocido como de origen laboral o en su defecto si está calificado como de origen común. En el proceso de accidente del trabajo, yo diría que tiene mayor sencillez o es más simple el proceso de calificación porque los antecedentes en la gran mayoría de los casos también permiten reconocer rápidamente si el problema es laboral o no lo es. Primero el ingreso tiene que ocurrir con la denuncia, con la DIAT en este caso. Y la calificación, como les digo, generalmente se da en la primera atención médica. Si va esta persona, por ejemplo,
contando como antecedente de que estaba levantando un objeto muy pesado porque es parte de su trabajo y después de agacharse y levantar este objeto pesado presenta un dolor agudo de espalda y hay testigos, sí, hay compañeros de trabajo que vieron cómo esta persona se quejó inmediatamente de un dolor de espalda porque levantó un objeto pesado y todos saben que eso es así. No hay mucho que darle vuelta a eso. Ese lumbago agudo va a ser reconocido como un accidente del trabajo. Si todos ven como esta persona que estaba cocinando, que es un cocinero o una cocinera, y se corta la mano con un cuchillo, no hay mucho que estudiar al respecto. Esa herida de la mano es un accidente del trabajo. Pero habrá otros casos en donde esta relación no es tan sencilla de hacer, que los testigos no están, o la historia que cuenta la persona resulta extraña, pareciera ser que el mecanismo lesional no es de tanta intensidad como para explicar la lesión que está presentando esa persona. En esas situaciones, lo que se puede hacer es una investigación del accidente. Insisto, la mayoría de los casos no requiere de una investigación del accidente, pero hay algunas situaciones en donde esta relación no es tan clara y se requieren de más antecedentes para aseverar de que el caso corresponde a un accidente del trabajo o no. Hay algunas situaciones particulares que las voy a señalar acá. Lo primero es el episodio agudo de origen laboral. Por ejemplo, una persona que tenga una caída o sufre una caída en el trabajo, que está en el contexto del trabajo a causa o con ocasión, se golpea un codo y cuando le están haciendo el estudio le toman una radiografía para ver si se fracturó el codo, porque la lesión parecía ser importante, y se encuentra que esta persona tiene una artrosis de codo. La artrosis es un proceso degenerativo crónico, por lo tanto yo no puedo explicarme la artrosis por un golpe, por una situación puntual. Esa es una enfermedad preexistente. Y a lo mejor, pongámonos en este escenario, no existe ningún factor de riesgo que pueda explicar en esta persona la aparición de una artrosis de codo. Y en este caso, esa enfermedad no sea laboral. No obstante, esta persona se cayó, se golpeó el codo y tiene al menos una contusión de codo. Y eso sí existe y sí está demostrado de que es así. El evento agudo es necesario reconocerlo independiente de que exista una preexistencia. Las preexistencias no son razón para negar de que aquí ha ocurrido un accidente y ese accidente debe ser reconocido y deben ser entregadas las prestaciones que correspondan por el evento agudo. Como les decía antes, hay situaciones en donde los accidentes pueden ser sin días perdidos, que la lesión es de carácter leve y esa persona no necesita de reposo objetivamente hablando. Eso no quiere decir que el caso no pueda ser reconocido como laboral. Incluso si esa persona en su evolución al principio no necesitaba reposo, pero pasaron los días y la situación empeoró y ahora sí lo requiere, los profesionales médicos de la mutualidad deben otorgarle el reposo y no se lo podría negar por el hecho de que al principio no haya sido necesario. El caso de los trabajadores independientes tiene la particularidad de que aquí, para efectos de demostrar el accidente del trabajo, se comporta una situación muy similar a la que ocurre con los accidentes del trayecto. Dado que aquí los antecedentes son de la misma persona porque es su propio empleador, él, como siendo su propio empleador, tendrá que entregar los antecedentes que permitan establecer de que lo que ha ocurrido con él es del trabajo. Y en la situación de teletrabajo, que es la última que voy a mencionar acá, uno podría pensar que por el hecho de que el trabajo se esté realizando en el hogar de la persona, eso quiere decir que nada de lo que ocurra ahí va a ser reconocido como laboral. Y eso no es así. La diferencia que uno puede hacer en el caso del teletrabajo es que el accidente haya ocurrido a causa o con ocasión del trabajo. Y cuando me refiero a con ocasión del trabajo, es distinguir lo que son las tareas domésticas de las tareas laborales. Si la persona, por ejemplo, dado que está en su casa,
aprovecha de lavar la ropa y en un rato, en un lapso de tiempo que tiene ahí porque está en su casa, la lavadora terminó de lavar, saca la ropa y va a colgar la ropa para que se seque, y mientras va a secar la ropa tiene un accidente, eso es un accidente doméstico, no es laboral. Pero si esa persona, mientras estaba realizando su trabajo, siente necesidad de ir al baño y va al baño y tiene un accidente en ese contexto, eso sí es un accidente del trabajo, porque si le dan ganas de ir al baño mientras está trabajando en su casa, va a ser en la misma situación que si hubiese estado en su trabajo. Entonces, en el primer caso se trata de tareas domésticas, eso no es laboral, no es reconocido como tal, y en el segundo caso es un accidente con ocasión del trabajo, independiente de que esté trabajando en su casa. Va a ser reconocido como un accidente del trabajo de todas maneras. Y en el caso de los accidentes del trabajo debe existir un fundamento, debe consignarse el fundamento médico y o administrativo por el cual el caso ha sido calificado ya sea como de origen laboral o de origen común. Generalmente se deja el fundamento en la misma RECA o en la ficha clínica de la persona. Y respecto de la enfermedad profesional, hay algunas pequeñas diferencias, que no son tan pequeñas en realidad, pero aquí las vamos a explicar. Respecto del ingreso, también ingresa el caso con una denuncia, solo que aquí se denomina DIEP en vez de DIAT. Y en este caso, en el de la enfermedad profesional, no es posible, salvo situaciones excepcionales, que las vamos a mencionar después, no es posible realizar la calificación a la entrada, como sí podría ser en el caso del accidente. Porque lo que tratamos de buscar acá no es una lesión por algún mecanismo agudo, sino que más bien una enfermedad que se ha causado por una exposición a algún riesgo ocupacional. Y eso generalmente necesita de una evolución más larga. Y también se necesita de establecer un diagnóstico. Y un diagnóstico de una lesión simplemente versus una enfermedad, la enfermedad es más compleja. Por lo tanto, no es posible terminar el proceso en una forma tan rápida, al menos en la gran mayoría de los casos. Insisto, salvo situaciones que son excepcionales. En el ingreso, nosotros al menos desde la Suceso tenemos protocolizados algunos grupos diagnósticos en donde se hace la calificación, las patologías musculoesqueléticas de miembro superior al que le incorporamos hace relativamente poco tiempo las enfermedades de columna cervical, las patologías mentales, las patologías dermatológicas, dentro de las que tenemos protocolizadas las dermatitis y el cáncer de piel por exposición a radiación solar, y finalmente las patologías de la voz. No quiere decir que son las únicas enfermedades profesionales posibles de reconocer, sino que son las que tenemos en este momento protocolizadas. Y en todas las patologías que tenemos protocolizadas, hemos establecido algunos estudios complementarios que va a depender de qué tipo de enfermedad estemos hablando. Por ejemplo, si estamos hablando de una enfermedad mental, se va a requerir como un estudio complementario una evaluación psicológica. Si se trata de una patología musculoesquelética, se va a requerir de un estudio imagenológico, etcétera, dependiendo del tipo de enfermedad que estemos evaluando, va a ser el estudio complementario que se va a requerir para confirmar un diagnóstico o, en su defecto, descartar otros diagnósticos diferenciales. Ya tenemos el diagnóstico, por lo tanto sabemos de qué enfermedad se trata. Ahora tenemos que colocarle el apellido. Esta enfermedad, que ya sabemos cuál es profesional o es común. Para poder determinar esto, tenemos que evaluar las condiciones de trabajo para ver si en el trabajo existe algún riesgo ocupacional que explique el origen de esta enfermedad. Y hay distintos métodos o herramientas, mejor dicho, para evaluar las condiciones de trabajo. También en este caso, al igual que para el diagnóstico, va a depender de qué tipo de enfermedad estemos hablando y de qué tipo de agente de riesgo estemos hablando para ver cuál es la evaluación de condiciones de trabajo que tenemos que aplicar. Una puede ser la historia ocupacional. En algunos casos es relevante saber la persona cuánto tiempo ha estado expuesto a determinados riesgos ocupacionales. Por ejemplo, a polvos neumoconiógenos,
por ejemplo, a ruido, por mencionar algunos. En algunos casos se hace un estudio específico del puesto de trabajo, se le llama estudio de puesto de trabajo o EPT, y son algunos grupos diagnósticos los que requieren de un EPT. Por ejemplo, para las patologías mentales existe un formato de EPT, para las patologías musculoesqueléticas, para las patologías dermatológicas, específicamente para las dermatitis de contacto. Pero son estudios que van a ver ciertas características particulares del puesto de trabajo en donde podrían estar los riesgos que expliquen las enfermedades que estamos evaluando. Y los EPT, dependiendo de cuál enfermedad estemos refiriéndonos, no son exactamente los mismos. Hay algunos elementos que son comunes en un EPT general, pero hay elementos que son específicos dependiendo de los riesgos que estamos evaluando y también de la enfermedad que queremos calificar. Y existen otras evaluaciones, como las evaluaciones cualitativas y las evaluaciones cuantitativas, que dicen más relación con los riesgos higiénicos o de la higiene ocupacional, que generalmente son polvos neumoconiógenos, otros riesgos físicos, etcétera. Que no me voy a referir tan específicamente a ellos, porque para eso tendríamos más bien que dar alguna charla o una clase sobre la vigilancia de ambiente y salud, sobre la prevención de riesgos, y son materias en las que no voy a entrar, al menos en esta presentación. Y respecto de la calificación de enfermedades profesionales, lo que normativamente estableció el suceso es que eso debe hacerse por un comité de calificación, salvo situaciones excepcionales, como por ejemplo, un médico de urgencia podría excepcionalmente calificar un caso como enfermedad común por el hecho de que se trata de una enfermedad grave o una patología que eventualmente puede ser mortal si no es tratada a tiempo, y en donde tenemos elementos suficientes para decir que esa enfermedad no es laboral. Por ejemplo, una persona que consulte en la urgencia de una mutualidad por una apendicitis. La apendicitis no es una enfermedad profesional, no hay ningún riesgo ocupacional que explique una apendicitis, pero si yo coloco a esa persona en el proceso de calificación, esa persona no puede esperar días para saber si es laboral y le va a dar la mutualidad de las prestaciones médicas o es común y va a tener que ser derivada. En ese caso, es el médico de urgencia el que puede evaluar esa situación, calificar directamente el caso como enfermedad común, entregar la primera atención para estabilizar a esa persona y derivarlo al prestador de salud que corresponda. Pero es una situación, como les estoy explicando, excepcional. Del mismo modo, un médico del trabajo, por sí solo, no en el contexto de un comité, puede calificar a un caso por sí mismo, pero eso es cuando recibe un caso derivado por otro médico, por el médico que hace la evaluación inicial, en donde ha podido establecer de que la persona presenta una patología que no está considerada en el listado de enfermedades profesionales y tiene algunos elementos que le permiten sospechar que esa enfermedad no es posible de reconocer como laboral. Ahí pasa al médico del trabajo, quien pondera los antecedentes y decide si califica el caso directamente o solicita mayores estudios y lo deja en manos del comité de calificación. En su defecto, también lo que puede pasar es que el caso esté dentro del listado de enfermedades profesionales y además existan elementos que permiten establecer rápidamente, sin un estudio más completo, de que el caso es laboral. También el médico del trabajo puede ponderar esa situación y directamente reconocer la enfermedad profesional sin que se necesite pasar por el comité de calificación. Es más, hay una situación que es especial, que es muy particular, al menos de dos grupos de enfermedades que vienen desde la vigilancia, en donde el hecho de haber hecho el diagnóstico en el contexto de la vigilancia de salud ya es suficiente para establecer la relación directa. Se los voy a mencionar. Uno de ellos es la silicosis, o al menos las enfermedades causadas por algún polvo neumoconiógeno. Porque en un caso de silicosis, si ese caso parte porque en la empresa se hizo el levantamiento del riesgo y existe el riesgo sílice,
Se hicieron las mediciones cuantitativas y el riesgo ya se sabe cuál es el nivel de riesgo que hay en el ambiente dada esa medición cuantitativa. Era de tal nivel que se justificaba hacer una vigilancia de la salud. Y a un grupo de personas que estaba expuesta a sílice, comenzaron a hacerles estudios seriados con radiografía de tórax, lectura OIT, y en alguna de estas evaluaciones con radiografía, a una persona le detectan silicosis. Si esa persona le estaban haciendo ese estudio y le confirmaron el diagnóstico de silicosis, ¿y por qué le confirmaron ese diagnóstico? Porque estaba en una vigilancia dado que la exposición a sílice está demostrada. La relación directa entonces ya existe. Tenemos la enfermedad, tenemos la relación directa, podemos calificar directamente el caso como enfermedad profesional, no hay que darse más vueltas en el asunto. Pasa algo similar con el ruido. Si la persona está expuesta a ruido, sabemos que se hizo la medición cuantitativa de ruido en el ambiente, existe un nivel de ruido que puede causar daño auditivo. A un grupo de personas le están haciendo audiometrías con cierta periodicidad y en un caso encuentran que la persona tiene una pérdida de la audición, tiene una hipoacusia y la característica de esa hipoacusia es por exposición a ruido, ya está. No necesitamos hacer mayores estudios, es decir, desde la vigilancia podemos calificar el caso como enfermedad profesional, no necesitamos hacer estudios adicionales. Esas situaciones pueden prescindir de un comité de calificación. Nuestro problema, como ya les decía antes, es que en el caso de las enfermedades profesionales, eh, el riesgo puede estar presente dentro, fuera del ambiente laboral o incluso en ambos ambientes a la vez. Y nosotros también tenemos claro de que la multicausalidad es un elemento que está prácticamente siempre presente en las enfermedades profesionales. Es muy raro o muy difícil encontrarse con enfermedades que son explicadas prácticamente única o exclusivamente por el trabajo. Yo le podría mencionar dos y no son de las más frecuentes. Eh, el cáncer hepático por exposición a cloruro de vinilo, que es una situación muy puntual. Pero el cáncer hepático también es una enfermedad que se produce por otras razones que no tienen que ver la exposición con cloruro de vinilo. Eh, la asbestosis tal vez sea mucho más específica, o el mesotelioma pleural, en donde la causa de mesotelioma pleural es la exposición a asbesto. La probabilidad de que una persona tenga mesotelioma pleural y que no haya estado expuesta a asbesto tiende a cero. Prácticamente ahí hay una relación muy directa y única. Pero la inmensa mayoría de las enfermedades, salvo estos dos ejemplos, y tendría que pensar mucho para que se me ocurra otro ejemplo que darles, yo diría que tal vez exista uno o dos más, y el resto no, el resto siempre esté en el foco de la multicausalidad. Y nosotros tenemos el problema de que cuando hablamos de multicausalidad, esto es como una caja negra. Uno sabe que existen ciertas relaciones entre alguna causa y el efecto como enfermedad, pero no sabemos cuándo, cómo, dónde se va a producir. Es solamente una probabilidad. Por ejemplo, nosotros sabemos que una persona, si fuma, tiene un riesgo muy alto de presentar cáncer de pulmón. Pero también sabemos que hay personas que fuman y no tienen cáncer de pulmón. Hay personas que fuman y se mueren de cualquier enfermedad, pero no de cáncer al pulmón. Y hay personas que tienen cáncer de pulmón y nunca han fumado. Es decir, ¿existe la relación directa? Sí existe. Pero yo no puedo establecer necesariamente que una persona va a enfermar de tal cosa por estar expuesto a aquello. Es qué es lo que pasa dentro de una persona para que esta relación, que es una probabilidad, se transforme en una certeza. Es como lo llama un modelo, el modelo de caja negra. No lo sabemos. Pero hay cosas que sí nosotros sabemos. Que si existe una relación directa entre un riesgo ocupacional y una enfermedad, si yo hago una intervención sobre el riesgo de modo de eliminarlo o mitigarlo suficientemente, yo tal vez no pueda asegurar cuál es el origen de una enfermedad si se produce. Pero si yo hice eso, eliminar el riesgo o mitigarlo suficientemente, yo sí voy a poder asegurar de que ese caso, esa enfermedad de esa persona
no es laboral, porque el riesgo que yo tenía identificado lo eliminé o lo mitigué suficientemente. Y ese es el foco que Suceso espera cumplan las mutualidades cuando van a asesorar a las empresas que son sus adherentes, que se focalicen en el riesgo más que focalizarse en el problema que tenga la persona, para efectos de decir que la enfermedad es común. Tenemos respecto del riesgo, por lo tanto, distintas posibilidades. Primero, que la intensidad y la duración de la exposición a ese riesgo sea suficiente, en donde vamos a decir que la enfermedad es profesional porque hay una relación directa, que sea insuficiente, que es la intensidad no sea suficiente, la duración no sea suficiente. En ese caso, vamos a decir que no se explica por sí sola esta enfermedad a causa del trabajo, pareciera así que el trabajo no es lo que predomina en el origen de esa enfermedad, o incluso que la enfermedad tenga un origen fuera del trabajo y el trabajo lo que está haciendo es agravar esa condición. La condición de enfermedad agravada por el trabajo, si bien tiene una relación con el trabajo, no está dentro de la definición legal. Por lo tanto, en nuestro país, al menos, la condición de enfermedad agravada por el trabajo no es enfermedad profesional. No es una definición técnica, es una definición legal. Y esto yo quiero dejarlo bien claro, porque hay países en donde ciertas enfermedades que tienen un origen común, pero el trabajo agrava su evolución clínica, son reconocidas como enfermedades del trabajo. En Chile, esa posibilidad no existe. Nuestra definición legal es más restrictiva y no permite que eso se reconozca así. Y tenemos también en este caso de ver qué es suficiente y qué es insuficiente el problema de la condición de discapacidad. Porque una persona que tenga una condición de discapacidad, para esa persona tal vez la exposición al riesgo va a ser suficiente para causar la enfermedad. Y nosotros el parámetro para decir cuándo es suficiente lo estamos haciendo respecto de una persona sana, una persona sin discapacidad. Del mismo modo que no tenemos en este momento para casi todas, por no decir todas, los riesgos ocupacionales, parámetros de referencia que hagan distinción por género, por ejemplo, por edad. Entonces, también en esto, en definir el parámetro de qué es suficiente y qué es insuficiente, tiene ciertos sesgos, porque lo estamos haciendo en general sobre personas sanas, primero, y la mayoría de los estudios están también hechos en relación a hombres y no a mujeres. Y bueno, cuando el riesgo está ausente, no hay nada más que decir ahí. La enfermedad es común porque simplemente no hay relación con el trabajo, el riesgo que explica esa enfermedad no está presente en el trabajo. Terminando con el tema del reconocimiento de las enfermedades profesionales, insistir en que es un proceso complejo por la multicausalidad, que ya lo acabo de señalar, por el conflicto de interés, que es algo que también está presente, pero no solamente de las mutualidades. También existe un conflicto de interés por parte del empleador, que no le conviene que se reconozca una enfermedad en donde es el empleador el que tiene responsabilidad por el origen de esa enfermedad. Del mismo modo, también hay un interés por parte de la persona trabajadora de que se reconozca su problema como laboral por distintas razones, que no voy a detallar acá, pero el conflicto de interés es algo que está presente en todos los actores de este tema. Los parámetros de referencia pueden ser de carácter cualitativo y cuantitativo, y no es que siempre los parámetros de referencia o el límite para decir cuándo el riesgo es suficiente versus cuándo no lo es algo completamente medible. La verdad es que no es así. Yo no podría decir cuánto tiempo de hostigamiento debiese recibir una persona en el trabajo para que la enfermedad mental se produzca. No existe un tiempo límite, no funciona así, no es cuantitativo el parámetro de referencia, sino que más bien es cualitativo. Y el problema que tenemos acá es cómo interpretamos ese límite lo interpretamos mediante un juicio de experto. Y cuando aquí la calificación está dada por un organismo que tiene un conflicto de interés, se produce una relación de juez y parte que, bueno, tiene sus dificultades ahí. Ahora, en cuanto al plazo que tienen los organismos administradores para reconocer estos siniestros, si son accidentes son 15 días corridos desde que se recepciona la denuncia, y en el caso de las enfermedades son
30 días corridos. ¿Hay algunas situaciones excepcionales en que se pueda solicitar un mayor plazo? La verdad es que sí, pero quedémonos con que son 30 días corridos porque estos otros motivos fundados son situaciones excepcionales. Entonces, en rigor, para accidentes 15 días y para enfermedades 30 días. Bueno, ¿qué pasa si es que el organismo administrador califica el caso por el que estoy denunciando mi siniestro como de origen no laboral? La mutualidad tiene que entregar la RECA. Es el documento que les decía yo, la resolución de calificación, en donde se indica que su caso ha sido calificado como una enfermedad común o como un accidente común y eventualmente se tienen que dar los fundamentos, que puede ser en la misma RECA o en otro documento en donde se indica cuáles son las razones por las cuales no se ha reconocido el problema de salud como de origen laboral. Y con ese documento, con la RECA, la persona puede presentar una reclamación ante el suceso dentro del plazo de los 90 días desde su notificación. La notificación también tiene que ser formal. Puede ser por mano, puede ser por correo certificado, pero la persona, desde el momento en que es notificada del caso, desde ese momento empiezan a correr los 90 días. ¿Y cómo puede reclamar la persona? Por dos formas. Hay una, que no voy a entrar en detalles acá, pero sí se puede hacer, que es por medio electrónico, a través de nuestra página. Tenemos nosotros una plataforma que se llama PAE, de procedimiento administrativo electrónico, en donde ahí está el link. Ustedes después se van a quedar con esta presentación, así que podrán tener acceso a este link para que puedan ver cómo en el mismo sistema se pueden entregar todos los antecedentes para presentar la apelación, o si no lo quisieran hacer así, se puede hacer la apelación de forma presencial en cualquiera de las oficinas que tiene suceso a lo largo del país. Eso es cuanto tenía para presentarles. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su tiempo, por su exposición. No sé si tiene un tiempo para contestar preguntas. Tenemos algunas en el chat y yo tengo un par de consultas en particular respecto a la ley Karim y la calificación como enfermedad común y enfermedad laboral. Vamos a partir por el chat. A ver. Mauro Silva consulta si en el marco de las acciones sindicales se reconocen los accidentes de trabajo o trayecto. Por ejemplo, los que somos dirigentes nacionales y debemos trasladarnos desde regiones a la región metropolitana. La respuesta es sí, súper simple. La respuesta es sí, porque se entiende que las labores sindicales son parte del trabajo de esa persona. Esa persona es dirigente sindical y su trabajo es cumplir labores sindicales. Hay algunos dirigentes sindicales que tienen tiempo completo dedicado a la labor sindical, algunos lo tienen tiempo parcial. Pues si ocurre en ese contexto, eso se reconoce como un accidente del trabajo. Lo mismo ocurriría si alguien que es dirigente regional se traslada, por ejemplo, a una comuna interior a una residencia, ¿cierto? Del También mismo sería, modo. el accidente del trayecto sería lo mismo. Ahí la verdad es que el proceso de calificación corre de la misma manera como lo estaba mencionando para otra persona trabajadora cualquiera. Si se trata de un accidente que ocurre dentro de la casa, haciendo labores domésticas, en fin, si se sale del trayecto, las mismas razones que expliqué tienen que tomarse en consideración para reconocerlo como laboral o no. Ujú. Ya, y la pregunta respecto a la ley Karim, la verdad es que estamos súper complicados porque se generan las primeras atenciones y de esa derivación de las primeras atenciones, bueno, se extiende una licencia. Yo entiendo que ustedes pusieron un límite, hay una circular donde pusieron un límite de las licencias a propósito de el periodo que debiera demorar la investigación en ley Karim. Pero además tenemos el problema que la mutualidad todo lo define como no profesional, pese a existir, no sé, antecedentes de acoso sexual, laboral e inclusive algunas situaciones abusivas.
Entonces nos complica, hemos levantado algunas denuncias, no todos los dirigentes son aplicados, que nos lleguen, digamos, las denuncias para levantarla y sistematizarla, pero estamos súper complicados cómo apelamos en ese sentido, ¿ya? Porque vemos a los socios complicados, ya definir, denunciar un acoso es complejo. Tenemos un servicio que no toma las medidas de resguardo como nosotros esperamos que las tomaran, pero además tenemos esta otra situación con la mutualidad que no responde y lo califica como enfermedad común. Voy a responderlo, pero espero que la respuesta sea satisfactoria, porque esto da para una charla completa. Lo quiero dejar sumamente claro, de que esto da para, podría estar una hora hablando de esto. Eh, Primera cosa, la ley Karim tiene un carácter preventivo. Primera cosa. Segunda cosa, el hecho de que a una persona le ocurra algo no quiere decir que ese enfermo se lesione. Entonces es un tema sumamente importante. Lo que no quiere decir que esté bien que ocurra eso. ¿Qué quiero decir con esta situación? Voy a colocarlo en un contexto tal vez distinto. Supongamos que una persona está en su lugar de trabajo y viene un grupo de delincuentes armados y ataca a la persona trabajadora o al grupo de personas que está ahí y los amenazan con un arma de fuego, por ejemplo. ¿Qué es lo que va a pasar con esa persona o con ese grupo de personas? Seguramente van a estar muy asustados, van a estar nerviosos, le pasan cosas porque es una situación no menor. Sintió que estaba peligrando su vida. ¿Esa persona se enfermó? Buena pregunta. Tal vez no, porque yo encontraría muy extraño de que una persona frente a un hecho de esas características no se ponga nerviosa, no se ponga a llorar, no esté, porque le va a dar ansiedad, porque es una situación estresante. Pero eso es una reacción vivencial normal, es normal que a una persona le pase eso. Ahora, ¿esa persona podría enfermar? Claro que podría enfermar. Entonces, lo que quiero señalar con esto es que en el contexto de la ley Karim, lo que se busca es, primero, prevenir estos hechos de abuso, de acoso laboral y de acoso sexual. El hecho que una persona sea abusada no está bien y podría enfermar la persona como también podría no enfermar. Esa es la primera cosa. ¿Y por qué lo señalo? Y lo digo explícitamente, porque uno como que confunde varios temas. Primero, la acción preventiva, que es lo que plantea la ley Karim, denunciar esto como un delito, por ejemplo, en el caso de un acoso sexual, y la calificación de origen, que son tres cosas completamente distintas. Una cosa es hacer la acción preventiva, que es lo que manda la ley Karim, que exista la acción preventiva por parte del empleador para que no ocurran hechos de acoso laboral, de acoso sexual, de hostigamiento, etcétera, para que no existan. Ese es el objetivo. Y cuando ocurran, que existan los canales de denuncia y que se investigue el caso para evitar que siga ocurriéndose, que se detecte el problema. Esa es la idea fundamental de la ley Karim. No calificar enfermedades o accidentes, sino que más bien evitar que ocurran estas cosas. Eso es lo primero. Segundo, ¿y qué pasa si esto lo denunciamos? Un acoso sexual lo denunciamos como tal, lo denunciamos a la justicia. La justicia lo que va a hacer es ver si el delito se configura o no. No va a ver si la persona se enferma o no. La persona podría enfermar o no enfermar. Y eso, para efectos del delito, es irrelevante. Tal vez podría ser un agravante, es decir, la persona, además de que hubo un acoso sexual sobre una persona trabajadora, además está, si es el caso de una mujer, por ejemplo, que haya sido abusada sexualmente por su jefatura directa, además se deprimió. Ya, la depresión es un agravante, pero si la persona no se deprimió, da igual, el delito se cometió de todas maneras. Y la calificación de origen, insisto, es otro proceso. En este caso, los antecedentes de la ley Karim, como los antecedentes de si esto se denuncia ante la justicia, son elementos que acompañan
el proceso de calificación y pueden ayudar a dilucidar de si esto debe reconocerse como de origen laboral o no. Pero no es imprescindible que estén presentes. ¿No? Uno puede prescindir de esa información. Entonces, si la persona denuncia el caso por ley Carín, entiendo que es porque está denunciando un hecho que no debería ocurrir. Si la persona, además de eso, enferma, tiene que hacer la denuncia, en este caso una DIEP, para que se estudie el caso como enfermedad profesional. Y eso independiente del carácter que tome la ley Carín, independiente de si esta persona además denunció a su abusador o abusadora por la vía judicial, independiente del camino que siga la denuncia por ley Carín, la denuncia ante la justicia, la calificación tiene que hacerse tal vez con estos elementos y con otros que están establecidos. No sé si así lo dejé suficientemente claro. Yo podría seguir hablando de esto, le insisto, Sí, pero doctor, antes de darle el pase a Christopher, entonces, cuando hay una denuncia por ley Karim, ¿el servicio está obligado a emitir una DIET o podríamos ser nosotros quienes hacemos la denuncia? insisto, la denuncia por ley Carín es para Ujú, ver, es parte de un proceso ujú, preventivo, para ver si se ujú, han tomado las acciones preventivas y deben existir canales de denuncia. ujú. Si la persona afectada siente que está enferma a raíz de lo que ha pasado, le informa a su empleador y el empleador tiene que emitir la denuncia para que el organismo administrador estudie el caso como una presunta enfermedad profesional. Y esa Perfecto. presunta Entonces, enfermedad profesional, si sale negativa para la persona trabajadora puede apelar al suceso. perfecto, muchas gracias. Christopher, Ese sería el camino. Em, Gracias, Francisca. Oye, primero que nada, agradecer a Ricardo la súper interesante tu posición, pero sabéis que tengo varias preguntas. Pero es que sabéis que, dame un segundito, un segundito. seguimos con las preguntas de la Camila mientras resuelve Christopher. Ah, no, ahí volvió. Ah, Ahora ya. sí, sí, aquí está ladrando el perro. Mire, ¿qué es lo que pasa, Ricardo? Mira, la primera pregunta, nosotros acá en Talca participamos con la H ante disconformidades que levantamos como asociación y tuvimos una reunión donde están contraparte del servicio y un comité de médicos del H de acá del Maule de Talca. Y ahí alguien nos dijo y nosotros que lo que estábamos exponiendo eran situaciones cuando los funcionarios eran agredidos y la atención en la H era muy mala. Y no lo digo por maximizar. Muchas veces a los funcionarios les dijeron que tiene que cambiarse de trabajo, que, no sé, ante una agresión súper grave, como una agresión, o, no sé, disculpa a lo morboso, que no quiero que suene así, pero una agresión, no sé, escupitajo en la cara, que lo que hacían lo mandaban para la casa. ¿Y qué pasa? Los funcionarios en ese momento están desbordados emocionalmente. No pueden, no sé, es compleja la situación. Entonces muchas veces ya váyanse para la casa, tienen que volver a trabajar, o sea, no para la casa, vuelven a trabajar. Entonces, a raíz de todo eso, nosotros le dijimos, en esa oportunidad le dijimos a los médicos que la situación en el estrés laboral era muy alto y había muchas situaciones que causaban enfermedades laborales. Pues entonces, ¿qué respondían? Dicen, bueno, Christopher, ¿saben qué? Nosotros no podemos hacernos cargo porque tenemos que investigarlo bien, pueden haber patología de base, no sé, y lo daban ejemplo. Por ejemplo, no sé, una vez una persona estaba alegando una enfermedad profesional o de estrés, pero en el fondo estaba pasando por una separación o tenía depresión. Entonces ahí nosotros no vamos a abordar, no nos vamos a hacer cargo de aquello. Entonces, claro, está esta situación que tú mismo mencionabas, que era como juez y parte o conflicto de intereses, que cualquier situación atribuible a salud mental la van a desechar porque yo voy afectado. Entonces, es súper complejo. Entonces, ahora cuando tú me mencionas que en el fondo, igual, y ahí tengo una contradicción, po. Eh, ¿Cómo se Porque también te escuché en una parte que dice que las enfermedades
agravadas por el trabajo en una enfermedad laboral. Entonces, claro, caminamos por una línea que es demasiado angosta. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué nos sugieres? Mira, como contexto, en mi residencia en la que trabajo yo, hubieron 2 suicidios y directamente relacionados con el trabajo, ¿ya? Una funcionaria, bueno, que en paz descanse las 2 personas, denunciaba hostigamiento laboral y de manera así súper con evidencia empírica, así, audios, ¿cachai? Acoso sexual y laboral. Y una persona también denunció una carta por encima, también algo como súper verídico, de que se sentía defraudado por el servicio, de que, claro, no eran ante la situación de caos en la residencia, no se hacían cargo de la situación y eso tuvo que recargar en el trabajador. Entonces me entenderás que ahí es difícil como valorar, cómo avanzar, pues, y el servicio desentiende, ¿cachai? Entonces, y aquí termino con las 2 de 4, es que ante estas situaciones de complejas que vivimos en la Alameda, de estos 2 suicidios, y aparte todo este clima como de caos, em, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Porque, por ejemplo, o cuáles son los procedimientos que hace el servicio, porque el servicio de principio no reconoció, era como decía, no, esas personas tienen un problema de afuera, estos problemas son personales, no son nuestros. Entonces no se levantó una 10, ¿cachai? No se vieron como canales de consulta, el servicio no hizo denuncia, aparte lo que tú mencionabas. Pero ¿qué pasa? Que ahora como hay un segundo suicidio, sí como que reconocen. Y dicen, no, es que y ahora empezaron todo un plan de intervención, y un plan de intervención bastante mal hecho, sorry que lo diga, pero era como, hicieron una consulta de duelo, fue una psicóloga de la H, y ella como que no escuchó y nos dijo, ¿saben qué, chiquillos? Esta intervención que yo les traigo no es para lo que ustedes tienen, de hecho el servicio me pintó otra cosa y no se las puedo hacer, si la irresponsable de hacerse. Entonces, bueno, en síntesis, no explicó nada, ¿me cachai? No explicó nada, el servicio no solucionó nada. Entonces, ahí, no sé si entendieron las 2 preguntas, el qué hacer en la segunda, o cómo la consideras tú para activar esos protocolos y nosotros como asociación y funcionarios qué hacer. Sorry lo extensivo. Bueno, gracias, Christopher, por tus preguntas. Me pones en un aprieto, por lo menos con una, porque no tengo una respuesta concreta y me parece que en el mundo es algo muy discutido todavía, y me estoy refiriendo al suicidio en el trabajo o el suicidio a causa del trabajo. No existe un consenso internacional de cómo deben estudiarse esos casos, de si esos casos deben ser reconocidos como de origen laboral o no. Eh, Hay una discusión que es bien interesante al respecto y que dice lo siguiente: cuando hablamos de una enfermedad por el trabajo, una enfermedad profesional, entendemos que hay la fuente que origina la enfermedad está en el trabajo, y la persona se enferma y tiene todas las consecuencias por el hecho de enfermarse. Y el suicidio es un acto de autoagresión. O sea, yo me estoy quitando la vida a mí mismo. No es que sea la enfermedad la que me mata, sino que yo me mato. Por ejemplo, tener un cáncer ocupacional. Una persona expuesta a arsénico y tiene cáncer de pulmón y se muere de un cáncer de pulmón. Bueno, eso lo mató el arsénico. Pero en el caso del suicidio, el que se está quitando la vida es la misma persona. Hay una discusión entre algunos que señalan, bueno, pero si la persona es la que se está quitando la vida, eh, no es un tema del trabajo, es la persona la que se está generando la lesión mortal. Pero por otra parte, yo me adscribo en ese grupo de personas, no sé si somos muchos, pero yo me adscribo al hecho de que no se trata de una persona que está sana, sino que una persona que está enferma. A menos que se trate de un suicidio en otro contexto, como Salvador Allende en La Moneda, por ejemplo, eh, que no estamos hablando de, o Balmaceda en La Moneda también. Parece que la fuente del suicidio está en La Moneda. Uno tendría a pensar en eso. Pero no, eso no es que esa persona haya o se haya suicidado porque estaba depresiva, sino que fue por otra razón. Pero en el contexto que estamos hablando acá del trabajo, la persona
está con una depresión severa, y en una depresión severa la ideación suicida y el intento suicida existe. Entonces yo pienso que ese suicidio o ese intento suicida no es un acto voluntario, sino que es un acto en donde la voluntad está perturbada. Si esa persona estuviera sana mentalmente, no tendría ninguna intención de matarse, de quitarse la vida. Pero eso, insisto, Christopher, y le insisto a todos, es algo que está en pleno debate, y en pleno debate mundial, ni siquiera solamente de nuestro país. Ahora, una cosa positiva. Nosotros desde el suceso este tema lo hemos tomado, no le hemos sacado el cuerpo a la jeringa acá, y hemos propuesto un proyecto de investigación dentro de algunos que nos permite el modelo. Tenemos financiamiento para eso y queremos plantearnos cuál sería la mejor forma de estudiar estos casos de intento de suicidio o de suicidio literalmente, y ver si ahí podemos tener en el estudio elementos que nos permitan reconocer el suicidio como una enfermedad profesional. Primero ver si lo podemos hacer, o si no lo podemos hacer, ver qué nos falta para hacerlo, o si definitivamente no hay ninguna forma de llegar a algún acuerdo al respecto. Es un proyecto que se va a licitar pronto, espero yo. No sé exactamente cuánto se pueda demorar, pero ahí podríamos tener una respuesta sobre ese punto. Ahora me fui por el lado, no me acuerdo cuál es la segunda pregunta. Ya. El tema de que atribuyan a otras razones como no, lo que pasa es que se está separando, no, lo que pasa es que el hijo se fue de la casa, etcétera. Yo me voy al modelo de la caja negra. Eh, insisto con eso. Una persona podría tener un cáncer de pulmón, voy a ir al mismo ejemplo. Una persona podría tener cáncer de pulmón porque se expone a metales, porque se expone a arsénico, porque se expone a asbesto, porque se expone a sílice, porque fuma. ¿Cómo puedo determinar yo que fue porque fumó y no fue porque se expuso a sílice? ¿Cómo puedo determinar yo eso? Y si la persona fuma y se expone a sílice, ¿cómo digo yo que esto es laboral o es común? Porque a lo mejor la persona fuma poquito, o a lo mejor fuma mucho. ¿Cómo atribuyo el origen de la enfermedad al trabajo o fuera del trabajo? Dificilísimo es. Además que las personas cuando fuman, uno le pregunta si fuman o no fuman, la persona le puede mentir. A nadie le hacen un test en sangre, una medición de cotinina plasmática para ver cuánto nivel de nicotina tendrá en el cuerpo y por lo tanto saber qué tanto fuma o qué tan poco fuma. Esa cosa no se hace. En la práctica no se hace. Uno con suerte le pregunta a la persona si fuma o no. Pero ¿qué es lo que sí podemos hacer? ¿Esta persona está expuesta a sílice? Sí. Tomemos todas las medidas de control para hacer que desaparezca la exposición a sílice. Y si no lo podemos eliminar, disminuyamos la exposición a tal punto que sea lo menos predominante. Si lo logramos, yo puedo decir, no tengo idea por qué esta persona tiene ese cáncer de pulmón. Lo que sí sé es que por sílice no es, porque yo controlé el riesgo en el trabajo. O sea, yo puedo asegurar que en el trabajo no es el problema porque yo hice todo lo que tenía que hacer. Extrapolemos eso a la salud mental. ¿Se ha aplicado el CALCM? Sí, y están ahí un montón de dimensiones. Dentro de ellas, por supuesto, todo lo que tiene que ver con hostigamiento, con doble presencia, con relación de vía personal, vía laboral, etcétera. Hay un montón de elementos ahí. ¿Están altos? ¿Están bajos? ¿Cómo están ahí? Veamos cómo están. ¿Se puede hacer una intervención para mejorar eso? Por supuesto. ¿Es de carácter tripartito? También. Eso está establecido en el manual del método. Entonces, antes que decir, no, lo que pasa es que aquí esta persona se está llevando mal con su pareja, no, lo que pasa es que sus papás están muy enfermos, no, lo que pasa es que su hija es un tiro al aire y por lo tanto está preocupado por temas familiares. A lo mejor sí, a lo mejor no, pero lo que yo sí sé es que en el lugar de trabajo se hizo el levantamiento, se vio que había riesgo y se intervinieron para minimizarlos hasta su mínima expresión, idealmente eliminarlos. Ese debiese ser el foco. Y también esos debiesen ser argumentos a presentar cuando se apela un caso. ¿Está hecho el CALCM o no está hecho? ¿Hay sindicalización o no hay sindicalización? ¿Hay prácticas antisindicales o no las hay? En fin, hay un montón de elementos que uno puede ver que esto me calza para decir que es el trabajo en donde se está generando el problema.
Respecto de lo otro, de lo último que me mencionaba sobre el entregar las prestaciones médicas, eso ya no tiene que ver con calificación, tiene que ver con el otorgamiento de prestaciones médicas. Y eso sería un capítulo distinto en realidad. Las prestaciones médicas no están restringidas, no existe un mínimo o máximo de prestaciones médicas que se tengan que dar a una persona. Se le dan las prestaciones que la persona necesite independiente del costo que eso tenga. No hay límite para eso. Entonces, si no se están otorgando las prestaciones médicas adecuadas y suficientes, eso es algo por lo que también se puede presentar una reclamación ante el suceso. Christopher, ¿le faltó algo al doctor por agregar? No, sí, sí, súper cortito. Por ejemplo, le había preguntado de qué sucedía con las personas que quedamos en la residencia a raíz de estos dos suicidios, porque es evidente, por lo menos nosotros, y así también lo dice la directora regional cuando nos ha ido a ver, de que la situación es compleja en la residencia. Entonces, desde ahí se pueden aplicar algunos mecanismos de diagnóstico si es que existe una enfermedad profesional como amplia en el grupo de trabajo, porque muchos compañeros que están desbordados emocionalmente, están afectados, de hecho hay varios con licencia a raíz de esa situación, se puede aplicar una dieta, algo así, no sé, consulto, ¿qué se puede hacer con el colectivo? Lo que se puede hacer y lo que se ha instruido es hacer una intervención psicológica temprana. Insisto, porque yo encuentro que sería raro, sobre todo en un ambiente de trabajo donde las personas se conocen, tienen vínculos de amistad incluso. En algunos casos hasta algunos pueden ser hasta los padrinos de los hijos del amigo, van a los cumpleaños, salen juntos a, qué sé yo, a tomarse algo por ahí después del trabajo. O sea, hay una relación que va más allá del trabajo, sobre todo cuando las personas llevan mucho tiempo eh, trabajando en el mismo lugar. Hay una situación de incluso de familiaridad. Hay personas que se conocen y se terminan casando y teniendo hijos y se conocieron en el trabajo. Entonces, que una persona no se afecte porque su compañero de trabajo se suicidó es raro. Ahora es una reacción normal. Claro que es normal verse afectado por eso. Yo partiría porque debe existir algún proceso de intervención temprana. Ahora, independiente de eso, claro que se podría recurrir a iniciar un proceso de calificación si es que eso no se ha realizado. Pero cómo debería partir esto es en tener una intervención psicológica temprana con la finalidad de acompañar a esas personas que se van a ver necesariamente afectadas, no necesariamente enfermarse, pero sí se van a ver afectadas y que deban tener un apoyo psicológico para pasar esa situación que es traumática. Gracias. Súper. Camila, Hola, buenas tardes. Bueno, en la misma línea de lo que mencionaba Christopher al principio del tema del trato y de las atenciones en la mutualidad, em, bueno, de partida obviamente que los médicos conozcan el contexto de nuestra residencia, de la labor que cumplimos nosotros, ¿no es cierto?, con nuestros niños y niñas, pero también ahí, por ejemplo, un caso de una funcionaria primera atención, ¿no es cierto?, después de un episodio importante de agresión, eh, tiene la primera atención, efectivamente, luego al otro día la citan para digamos, para dar continuidad a sus atenciones. Eh, el diagnóstico está asociado a un trastorno adaptativo, ¿ya? Y en esto es súper importante poder señalar a los funcionarios que se están atendiendo que esto está protocolizado, por ejemplo, no sé, para colocar este diagnóstico, digamos, el mensal tiene ciertas, digamos, pautas que te permiten así a ti realizar este diagnóstico. Es importante que los funcionarios lo tengan claro, porque si a mí el médico no me dice que le estoy haciendo esta pauta en función de este diagnóstico, por ejemplo, la funcionaria perfectamente podría haberlo considerado, o un externo, un médico particular, como un estrés postraumático. Entonces ahí es también súper relevante dejar claro, porque cuál es la sensación de los funcionarios es que siempre se va a considerar como no laboral.
en esto de que no existe tampoco la explicación por parte de los equipos que atienden, eh, que obviamente que pasaron por un proceso, no sé si me puedo explicar bien. En esto de un trastorno, por ejemplo, adaptativo en nosotros, que tenemos, no sé, amenazas todos los días, lesiones, golpes, qué sé yo, tampoco lo consideraron como laboral. Entonces ahí me llama mucho la atención porque efectivamente a lo mejor se pudiera haber considerado un estrés postraumático. Igual la línea entre los dos diagnósticos no es tan, digamos, tan distante, pero no se consideró como enfermedad laboral. Entonces ahí me llama la atención de no poder tener acceso quizá a los protocolos o esto va en función del médico que le tocó. O sea, como que ahí no está muy claro y así lo sienten los funcionarios. Sí, Camila. A ver, voy a mencionar dos cosas que tal vez ayuden, espero, a responder tu inquietud. Lo primero, que es cierto que el diagnóstico es relevante, plantear el diagnóstico correcto. Habitualmente, y eso por lo menos lo que se ve en las estadísticas, los casos de patología psiquiátrica que son denunciadas, en su inmensa mayoría, el diagnóstico es trastorno adaptativo. Lo que en sí no es, por sí mismo, no es un error. De hecho, cuando hablamos de un trastorno adaptativo, explicándolo en la forma más simple que me es posible, eh, una persona, si se enfrenta a algún estresor, a algún agente estresante, en este caso en el trabajo, eh, uno, ese factor estresante y en la vida es capaz de tolerarlo y manejar esa situación estresante. ¿Qué sé yo? Llegó un hijo mío con un rojo en el colegio y está a punto de repetir de curso. Eso me estresa a mí. Me peleé con mi pareja y tuve una pelea muy, muy firme con mi pareja. También es una situación que me estresa. Me hostigan en el trabajo, es una situación que me estresa. Me ponen una carga de trabajo que parece ser que no la voy a poder terminar nunca. Es un factor que me estresa. Todo lo que mencioné son factores estresantes. Algunos laborales, unos familiares, unos personales, etcétera. A todos yo le hago frente, pero puede ser que el factor estresante es de tal intensidad o de tal duración, como lo mencionaba en la presentación, que mis capacidades de adaptación al estrés colapsan. O sea, puede ser que yo le pongo el hombro al trabajo, me ponen más carga y yo vamos, 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 y me quedo horas extra y estoy nomás y no descanso y como machaca a la máquina de moler carne. Pero puede haber un momento en que esa carga baja, pasó el estrés y yo no me enfermé. Pero yo estuve sometido a una situación estresante o que yo me enferme frente a esa situación estresante. Si yo me enfermo es porque mis mecanismos adaptativos hicieron agua, entonces yo tengo un trastorno de adaptación o un trastorno adaptativo. Por eso se llama así esa enfermedad. ¿Eso puede ser laboral? Por supuesto que puede ser laboral. El hecho de tener el diagnóstico de trastorno adaptativo no quiere decir que no lo sea, porque por definición es eso, que yo no me pude adaptar a una situación estresante, en este caso en el trabajo. El problema con ese diagnóstico es que también tiene un pronóstico. Si yo hablo de trastorno adaptativo, es como decir, yo me estoy quemando la mano porque la pongo cerca de la estufa. ¿Y qué pasa si yo saco la mano de la estufa? Me dejo de quemar. Entonces, si yo estoy con un trastorno adaptativo y me dan un reposo, por ejemplo, durante un tiempo, yo me voy a mejorar. Porque estoy pasando un tiempo sin trabajar, sin estar expuesto a ese factor estresante. En otras palabras, la probabilidad de que un trastorno adaptativo se cronifique, huevo. La probabilidad de que un trastorno adaptativo a mí me cause una secuela psiquiátrica, huevo. La probabilidad de que yo tenga un intento o una ideación suicida por un trastorno adaptativo, huevo. El problema con ese diagnóstico no es si se va a reconocer como laboral o no, sino que va a determinar un pronóstico. Como tú bien lo señalaste, ¿es lo mismo hablar de trastorno adaptativo versus hablar de trastorno de estrés postraumático? No, pues no es lo mismo.
No es lo mismo. De hecho, lo que habitualmente pasa con una persona, por ejemplo, que ha vivido una situación de violencia en el trabajo, que son situaciones, me imagino que del índole que ustedes están mencionando, que es algo muy, muy habitual, violencia en el trabajo. La situación de violencia en el trabajo lo que va a producir en el momento inmediato es un trastorno de estrés agudo. Obvio que va a producir eso. Eso es lo que causa. ¿Puede causar un trastorno adaptativo? También. Pero lo que más habitualmente va a causar un trastorno de estrés agudo. ¿Y qué pasa si esa persona está un mes y no se puede sacar la ansiedad del cuerpo? Está siempre hiperalerta, le tocan el hombro y salta, duerme a tropezones, eh, anda siempre nervioso, con palpitaciones cada cierto rato. Si esa persona lleva ya un mes, de agudo no tiene nada. Eso está más bien cronificado. Y si está cronificado, ya no es trastorno de estrés agudo, es trastorno de estrés postraumático. Entonces hay que hacer el diagnóstico correctamente, porque si seguimos hablando de una persona 6 meses con un trastorno de estrés agudo, pues, discúlpame, pues, estamos hablando de un diagnóstico que no corresponde. Claro, Disculpe que esté hablando de temas médicos, pero sí es importante lo que tú dices. El diagnóstico debe hacerse en forma correcta. Si hay otros elementos que están apareciendo, por favor, ahí parece ser que el diagnóstico se está haciendo de mala manera. claro, porque en ese punto, por ejemplo, fue una situación puntual. Bueno, como bien mencionabas, es una situación que ocurre habitualmente en las residencias, pero claro, este diagnóstico, digamos que yo lo estoy viendo para hacer las apelaciones, qué sé yo, eh, de partida no tenemos de la base que necesitamos el historial médico para ver digamos, qué métodos se utilizaron para llegar a este diagnóstico, porque lo consideraron de lleno que no era enfermedad laboral. Eso significa que la funcionaria que tiene este estrés ya cronificado, por decirlo de alguna manera, tiene que acceder a una atención particular. Y eso significa un cuestionamiento por parte del servicio, ¿no es cierto? Que a lo mejor ese médico no se encuentre disponible, no sé cuándo se le acabó la licencia, entonces va a tener que estar, no sé, 3 días asistiendo al trabajo y luego retomar su licencia médica. Entonces es súper, súper relevante que esas situaciones específicas, que son las que más comúnmente ocurren en el servicio, estén protocolizadas. Ahora, Camila, yo entendiendo lo que me quieres plantear, te podría decir dos cosas. La primera es que los antecedentes médicos le pertenecen a la persona. No podría pedirle un tercero, porque es información confidencial. Pero la persona afectada tiene todo el derecho de pedir una copia de su ficha clínica a la mutualidad. Todo el derecho, es parte de la ley de derechos y deberes del paciente. Pero la persona, es decir, si tú vas a pedir los antecedentes de otra persona, no lo puedes hacer. Pero esa persona sí lo puede hacer. Y si esa persona los pide, se los entregan y los quiere compartir, porque eso va y voluntariamente comparte esa información, tiene todo el derecho de hacerlo. Eso se puede hacer. Esa sería como la vía. Si uno quiere tener acceso a los antecedentes clínicos de la persona, yo como paciente tengo el derecho a que me pasen una copia íntegra de mi ficha clínica y me lo tienen que Claro, entregar. esto lo estamos haciendo realmente en función de una apelación, porque yo entiendo que ese diagnóstico se derivó de ciertas consultas, preguntas, entrevistas, que la cual a la funcionaria jamás se le explicaron. Entonces ella entiende básicamente que no les importó nada la situación en concreto que estaba pasando. No sé si me logro explicar. Entonces, Sí, en yo función de te esta entiendo. apelación, nosotros estamos solicitando, obviamente, la documentación, si se hizo, digamos, las consultas, las entrevistas, y además de eso, considerar que un día te ve un médico, otro día te ve otro médico, otro día te ve otro médico, y esto genera, obviamente, quizás hasta disputa en los diagnósticos que los médicos exponen. Sí, tienes razón. En la parte del diagnóstico, uno podría cuestionarlo y podría tener el antecedente, podría tener los antecedentes clínicos, la ficha clínica, incluso consultarlo con otro profesional a ver qué le parece a él el caso, como pedir una segunda opinión, a ver si el diagnóstico estará hecho en forma correcta. Voy a consultar a otro psiquiatra a ver qué me dice al respecto, que eso es algo que se puede hacer, o que la persona afectada puede hacerlo. En donde sí podríamos tener problemas es respecto de los antecedentes de la exposición al riesgo, en este caso el estudio de puesto de trabajo, porque en el estudio de puesto de trabajo
hay que tomar entrevistas a informantes. Y como ahí puede existir, que de hecho pasa, la probabilidad de que una persona se inhiba de decir cosas cuando le pregunten, dado que si yo digo estas cosas y lo puede saber mi compañero de trabajo, también lo va a poder saber mi jefatura. Entonces, si esta información no se guarda bajo la confidencialidad, probablemente yo me voy a omitir de declarar en ese estudio de puesto de trabajo. O Entonces, sea, de hecho se la hizo. información del EPT, discúlpame Camila, sí, con esto termino, la información del EPT está más bien restringida por esa confidencialidad, porque la idea es que cuando la mutualidad y también cuando la sucesor recibe esa información, recibe información que sea confiable y que las personas estén dispuestas a declarar. De otro modo nos metemos en un lío ahí. La verdad en este caso se hizo y por eso también es importante clarificar el tema de los conflictos de interés, porque en este punto también nosotros hicimos el ejercicio de conversar con las personas que estuvieron en esta entrevista, lo del puesto de trabajo, y ellas, o sea, exponen la misma situación. Entonces ahí, en ese punto yo digo, ok, esto queda a criterio ¿de qué? O sea, existe un protocolo. Ese protocolo en una entrevista que también ocurrió aquí en la quinta región con los equipos, como mencionó Christopher, yo planteé esto, o sea, esto tiene que estar protocolizado, y me dijeron que eran protocolos que estaban internos, que no se podían compartir, por ejemplo. Entonces ahí el conflicto de interés a mí me queda ahí. Yo digo, esta cuestión netamente tiene que ver con un conflicto de interés. Y eso genera, obviamente, en todos los funcionarios, o sea, nula posibilidad de ir a la H, porque desde ese punto todos consideran que no es criterioso, que las atenciones no son criteriosas y no son adecuadas. Porque, como te digo, haciendo el ejercicio de consultando a los funcionarios que participaron en esta entrevista de puesto de trabajo, plantean lo mismo que la funcionaria. Entonces ahí dice, bueno, ok, entonces ¿qué pasó? Entonces ahí el cuestionamiento es, bueno, de todos los días y obviamente en una disposición para poder acceder a la mutualidad. Que esperemos obviamente vaya mejorando en algún momento. Que así sea. Oye, pésimo ejemplo Salvador Allende, me retiro lo dicho. Sí, mal ejemplo. Bueno, no sé si hay alguna otra duda, consulta. Felipe Arnaldo por ahí. Sí, es simple la consulta. Em, Cuando se hace el estudio del puesto de trabajo para ver la enfermedad laboral o no, nosotros funcionamos en sistema de turno, la residencia, ¿ya? Por una parte el empleador debe presentar 2 testigos y el servicio debe presentar 2 testigos. Como son turnos distintos, dinámicas distintas. Eh, el servicio de vez en cuando tiene una mala práctica, que es presentar sus testigos que no trabajan específicamente, por ejemplo, en el turno. Y por lo tanto no conoce las condicionantes de ese lugar como puesto de trabajo en sí. Más que lo físico son las dinámicas, etc. Eh, si nosotros observamos esa situación, ¿qué es lo que debemos realizar? Porque ¿qué es lo que hace la mutualidad? Dice, no hay enfermedad laboral, básicamente también por lo que indican los testigos de las partes. Pero nosotros siempre observamos de por qué el servicio envía a personas que no están en el turno, que muchas veces no comparten con las personas que están desarrollando la dinámica de trabajo. Eso, Ricardo. Muchas gracias, muy clara tu exposición. Bueno, gracias a ti, Felipe, por la pregunta, porque me parece que respecto del estudio de puesto de trabajo hay una situación que tal vez para pocos es conocida y saben la importancia que tiene esto. El estudio de puesto de trabajo tiene dos componentes. Y lo que uno busca en el estudio de puesto de trabajo, a diferencia de otras formas de evaluación de riesgos, es una evaluación de tipo cualitativa. Lo que uno espera
o lo que busca es que exista coherencia, que exista concordancia y coherencia en los discursos que ahí se emiten. Insisto, si estamos hablando de hostigamiento, yo no podría poner un número de veces en que ocurre el hecho, la duración de esos hechos, eso no es la forma en que vamos a evaluar esto. Pero tampoco es solamente sobre la base de lo que los testigos digan. Eso no solamente sobre esa base, sino que tiene dos componentes el LPT. Una de ellas, por supuesto, que es muy importante, son los discursos de las personas. Y ahí uno tiene personas que van a hablar por la persona afectada y otros que van a hablar por la empresa, por la entidad empleadora. Pueden haber detalles que estas personas conozcan o no conozcan, pero también uno va a tener cierta información que es parte del EPT también y que dice relación con la evaluación de condiciones de trabajo, la relación contractual que tenga, la antigüedad que tenga en ese trabajo, la descripción del puesto de trabajo, si existe un perfil de cargo, cuál es la jornada de trabajo que tiene esta persona, trabaja en sistema de turno, cuál es su sistema de turno, cuántas personas trabajan en el lugar, cuál es la carga de trabajo que tienen, cuánto le pagan, tiene alguna gratificación, cuántas horas extra ha hecho, se tomó vacaciones, no se tomó vacaciones, y eso no tiene nada que ver con lo que digan los testigos. Pero también es importante tenerlo en consideración. Si vemos en el perfil de cargo que tiene descrita un montón de tareas, que uno va viendo objetivamente esta persona no tendría que ser Superman o super chica como para poder dar cuenta de toda esa carga de trabajo. Son pocas las personas que hace turnos nocturnos y tiene pocos descansos, o hace horas extras y está haciendo el límite de horas extras, etcétera. Hay un montón de otros elementos que están en el EPT y que también sirven para efectos de demostrar la relación de causalidad directa. Entonces, el EPT es importante, pero no es únicamente la entrevista que se hace a los testigos. Eso es importante, pero no es lo único. Y en lo personal me ha ocurrido revisar casos que han llegado a los sucesos después que han sido rechazados por la mutualidad, en donde hemos visto que los testigos como que ni chicha ni limona, no dieron información que fuera muy relevante. Lo más relevante ahí fue constatar que todo lo que decía la persona era cierto. De constatar de que habían elementos de carga mental, de que habían situaciones de hostigamiento, porque la persona aportaba mensajes de WhatsApp, aportaba correos electrónicos, aportaba información que me decía, sí, efectivamente a esta persona le mandan correos el día domingo a las 8 de la noche, para que el día lunes ya tenga alguna cuestión. Efectivamente le mandan esas cosas. Efectivamente le mandan WhatsApp fuera de su horario de trabajo, y no uno, varios, y en algunos retándola, en algunos tratando, insultándola. Esa información también está en el estudio de puesto de trabajo, porque estamos evaluando las condiciones de trabajo. Entonces, y esa información los trabajadores también lo pueden aportar como parte de las pruebas que me permite decir, aquí hay condiciones de trabajo que han favorecido que aparezca esta enfermedad. Entonces hay que darle esa importancia a todos esos elementos de prueba. No son solamente los testigos. Son importantes, pero no son los únicos. Todos los elementos también hay que tenerlos en consideración. Gracias. No te queremos soltar, Ricardo. David también tiene una pregunta desde la cuarta región. Sí, disculpe, muy cortita. Escuché recién de la exposición donde él decía, según el perfil de cargos. El problema de nuestro servicio es que el servicio contrata profesionales, un técnico, sin asignación de funciones. Entonces, el director le va cargando cualquier función al funcionario y dicen que, bueno, si el director piensa que tiene que hacerlo, tiene que hacerlo. Entonces ahí estamos en un problema cuando no tenemos una descripción de cargos real de la función que estamos desempeñando. Eso quería hablar. Y lo otro para nosotros, cuando nos cambiamos a la mutual, si la H, ya por año lo hemos comprobado que es un organismo
inclusive te lo dice la misma gente de la ASH, ¿no? Si esto es un accidente profesional o accidente del trabajo, pero la ASH va a buscar para no pagarle. Te lo dice la misma gente de la ASH. Entonces, ¿hasta cuándo seguimos en la ASH? Gracias. Lo que pasa es que la mutual no nos trataba de lo mejor tampoco cuando estábamos en Sename, acuérdate. Vámonos al ISL mejor. Sí. Francisca Varela también nos tiene alguna consulta. ¿Fran? No está la Fran, parece. No, no escucho a Francisca, no sé si estará hablando. Está con su micrófono apagado. Ahí, no, está con el micrófono apagado. Bueno, vamos a liberarte, Ricardo, en virtud del tiempo. Muchas gracias. Silvia, millón de gracias. Te pedimos hartas capacitaciones. Nos contestaste una, estamos a la espera si nos pueden hacer otras más. De verdad, el ciclo de trabajo que ustedes han estado haciendo en todo este periodo es de verdad extraordinario. Yo todos los jueves me conecto con ustedes. Así que muchas gracias. No sé, Felipe, nuestro presidente, si quieres dar algunas palabras de cierre. Estás sin micrófono, Felipe. Ahora sí. No, agradecer a Silvia y a Ricardo, porque fue rápida, digamos, la respuesta que nos entregaron y la exposición de Ricardo fue bastante clara en la forma de exponer y también la forma de explicar después con las preguntas que le realizamos, que es lo que nos pasa en el día a día, son las cuestiones que nosotros día a día estamos visualizando como organización de trabajadores. Así que desde nuestra parte agradecerle a cada uno de ustedes por el tiempo, por la dedicación y por la forma tan amena que nos respondió Ricardo. Francisca, una consulta. Christopher, ¿Podemos dale prender- nomás. Oye, ¿no podemos prender las cámaras, pasar una fotito y después así la vamos subiendo en las redes sociales y vamos mostrando el trabajo que vamos realizando? Sacamos una al principio, yo no sé si los demás pueden. Ahí está la Fran Varela. Dio las gracias en el chat, muy interesante. Por más instancias como esta, por favor. Sí, de verdad, muchas gracias, Silvita y Ricardo. Ya, ¿alguien más va a encender, Cielo, tu cámara? Cielo, Mauro, Mauro, Erika, Erika. ya Christopher. El otro le ponía unas caritas nomás, de castigo. Unos monitos. Gracias. Gracias, Muchas gracias. Se gracias. pasaron. Ricardo, Silvia, muy bueno. Chao, chao. Chao, Gracias a que estés ustedes, muy muchas bien. gracias, adiós. Nos Gracias. vemos. Chau, chau. Chao, chao. Chao, buenas tardes. Gracias.